Muy solemne todo, muy solemne. Hola, buenas tardes a todas las personas que están aquí. Les queremos agradecer por haber venido a esta actividad de la Escuela de Crítica de Valparaíso, en coproducción con La Juguera Magazine, el Parque Cultural de Valparaíso e Insomnia Teatro Condel. Estamos acá en una actividad en donde tenemos el privilegio y el lujo de tener a Claudia Guayquimilla. Ella es cineasta, mapuche, directora, guionista, una creadora que realmente está marcando el cine chileno, y yo creo que va a ser un referente de aquí al futuro, cuando las nuevas generaciones vean sus películas y quieran poder conocer y plasmar cómo la juventud, cómo fue la juventud en esta época. Van a tener que ver el cine de Claudia Guayquimilla. Yo te quiero agradecer por estar aquí con nosotros en Insomnia Teatro Condel. Entre las obras, bueno, Claudia es directora, guionista, cineasta, ha sido profesora de cine y guión en la Universidad Católica. También ella es egresada de Dirección Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde está a cargo del taller de ficción y también de guión, ¿cierto? Escritura de guión. Sí, entre sus obras tenemos el cortometraje de San Juan, La noche más larga, del año 2012, que ganó muchísimos premios. También en el 2016 nace su ópera prima, Malajunta, que ganó más de 40 premios en festivales. El 2017 el cortometraje animado Cantar con Sentido, una biografía de Violeta Parra, donde ella fue la asistente de dirección. Y por aquí tenemos a Totó, que también fue parte de esa producción, y les recomiendo muchísimo que lo vean porque es un cortometraje de stop motion bellísimo sobre la vida de Violeta Parra. El 2021 se estrena Mis hermanos sueñan despiertos, y ese festival se estrenó en esa película se estrenó en Locarno y fue ganadora de varios premios en el Festival de Cine de Guadalajara, que está inspirada en una tragedia real que ocurrió con niños y niñas del Sename. Y recientemente se estrenó 42 días en la oscuridad, una serie de Netflix que ha tenido muchísimo éxito. Así que les quiero pedir que le demos un gran y fuerte aplauso a Claudia Guayquimilla por estar aquí junto a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y un poquito para comenzar, y sabiendo que aquí hay muchos también estudiantes de cine y muchas personas interesadas en el cine de Claudia Guayquimilla, yo le querría preguntar, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser cineasta? Bueno, primero, hola a todos. Me da mucha vergüenza esta situación, entonces espero irme soltando de a poco ya. Bacán además poder conversar y sobre todo la invitación de la Escuela Crítica fue hablar de los procesos. Y me parece súper importante comentarlos porque a veces creo que existe como una idea media romántica respecto de cómo llegar al cine, y a veces no es tan así. A mí me pasó que en verdad, teniendo una hija adolescente que tiene ahora que escoger también qué va a estudiar, yo no tenía la menor idea qué hacer. No sabía si arquitectura, cine de allá, no tenía idea, y lo que entré fue a la escuela de comunicaciones, donde uno puede hacer periodismo o cine, y al conocer a los periodistas me di rápidamente cuenta que yo no iba a lograrlo ahí porque el ritmo que tienen, y además que lo más importante era la información. Entonces cuando yo escribía los trabajos me decían, chuta, tu titular está pésimo, parece un cuento, y yo decía, bueno, es que eso quiero hacer, como, eso me interesa. Entonces fue un poco más sin tener idea dónde llegar. Y ya en la escuela de cine tampoco me dediqué a la dirección, sino que empecé a hacer como dirección de arte, dirección de fotografía, guión o producción de otros compañeros. Y en un taller me obligaron a dirigir porque uno presentaba su idea y quedó elegida. Y ahí fue la primera vez que pude dirigir y me encantó, y después de eso dije como ya parece que sí, pero en general ha sido como más que me han preguntado qué viene que una opción que yo tomé, porque la verdad es que ni siquiera lo veía posible, no pensé que era posible hacer una carrera de cine, porque en mi barrio, en mis vecinos, uno no conoce directoras o directores de cine, entonces uno no tiene idea de lo que es dedicarse a eso, entonces no lo imaginé, y ha sido un poco como que han llegado las cosas a mi vida, más que yo planificar un camino. Otra pregunta que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles han sido tus referentes? Desde el cine, pero también desde las artes,
hemos visto mucho que el cine se influencia desde muchas vertientes, no solamente desde otros cineastas, sino también desde obras de artes visuales, la música, las reflexiones que están ocurriendo en una época. ¿Qué elementos son los que más han sido referentes para tu trabajo? En mi familia no se veía mucho cine, entonces las teleseries también fueron un referente de historias de la televisión, pero sí la música fue súper importante, la poesía, y tuve el privilegio de trabajar, como decías tú, en el corto de Violeta Parra, y Violeta Parra fue muy importante en mi familia, y el conocerla, porque fue una persona súper punk también, y como desde un lugar popular, sin tenerle asco, por ejemplo, ni miedo, y darle un valor a eso, incluso diciendo que lo que están estudiando no es lo que hay que estudiar, sino que inventar una universidad del folclore, algo que parecía que era como una cosa menor. Y eso fue, me parece a mí, un referente que hasta hoy es. Pero ya hablando de cine, cuando entré a la escuela habían como referentes súper marcados como los hermanos Dardenne, no sé si han visto una película que se llama Rosetta. Y cuando entramos a estudiar cine todos querían hacer Rosetta, entonces se ocupaba mucho referente de cómo la cámara acompañaba al personaje, el hiperrealismo, y me gustó cómo trabajaban los personajes, pero a mí me gustó más Raúl Ruiz o Bergman en ese momento por el surrealismo, pero un referente que ya a mí me rompió la cabeza fue Agnès Varda. Ella me impactó, y de hecho la cito siempre porque me han preguntado, o un amigo director me dijo que le dieron un consejo, otro director chileno, que era como: si vas a ir a dirigir y hacer una película, piensa que vas al supermercado y tenés que comprar de todo, y con eso puedes llegar a la casa y cocinar. Y yo decía como, uy, como qué mal ejemplo, porque en verdad en Chile no todos nos alcanza la plata para ir al supermercado, y llenar el carro del supermercado tampoco. Entonces pensaba en una película, como le dije, te voy a revertir tu ejemplo, y hay una película de Agnès Varda que se llama Los espigadores y la espigadora, y que habla como de el recolectar, y cómo hoy en día también habemos gente que recolectamos. Y a mí me gusta pensar mucho más así a la hora de hacer cine, porque uno no sabe lo que se va a encontrar en el mundo, y a veces uno no sabe qué tiene que cocinar, como que a veces hay gente que va y compra todo en el supermercado, pero hay otros que a lo mejor tenemos que recolectar y ver qué hacemos con eso, y a mí me gusta mucho más hacer eso, porque siento que a veces la mentalidad de supermercado es ir a buscar ideas como de lo que se está vendiendo, lo que van a querer, y hay otras historias que están quedando como botadas, que nadie más recogió, y que pueden ser mucho más interesantes. Entonces ese referente de Agnès Varda para mí es como gigante, y hoy en día los referentes los saco harto como de texto o de películas, voy mezclando de todo, pero hoy día mi búsqueda es como buscar procesos más que historias, que sean particulares, de gente que está contando historias que son cercanas a su propia historia y de repente no son de grandes personajes, como por ejemplo ver series como Atlanta, y que es gente que conoce la realidad que vivió, o por ejemplo Taika Waititi, que lo ven como director y que está haciendo grandes películas, pero él también retrata a comunidad indígena en su propio país, pero también como productor está ahora haciendo series como, si no han visto, Reservation Dog, que es de jóvenes indígenas en Estados Unidos, que cometen crímenes para llegar a California, y como es muy interesante cómo están haciendo eso. O incluso películas de animación que hay equipos de mujeres, como en Turning Red, como equipos de mujeres y mujeres asiáticas que también hablan de su propio origen, pero a través del arte. Y he buscado eso más que nada, como empezar a buscar historias de gente que está hablando de su propia cultura, y no porque me den la respuesta, sino por buscar gente que se está haciendo la misma pregunta que yo, y que obviamente no vamos a llegar a la misma respuesta porque tenemos orígenes distintos, pero eso me está sirviendo mucho más a mí, el buscar gente así, y en lectura, en poesía, y nada, como que todo el tiempo estoy abriendo gigantes sobre los referentes, no tengo una o uno. Cuando hiciste tu película, la primera película, largometraje Mala Junta, fueron 6 años tu proceso de investigación. Y me imagino que también ahí se fueron abriendo distintos
hilos, como una madeja, distintos hilos tejiendo. En este proceso de recolección que tú describes, ¿qué importancia tiene para ti esta fase previa de investigación al momento de realizar una película? Es fundamental, como lo que me pasa a mí es que además de dirigirlas me toca escribirlas, entonces el proceso lo que hago es como mucho más parecido al documental, trato de hacer una investigación gigante y yo no tengo la madurez para enfrentar la realidad tal cual, entonces lo que hago es elegir elementos de la realidad y preguntarme un poco a la hora de cada proyecto, preguntarme cuál es el sentido de contar esta historia, de cómo contarla y por qué yo, como por qué yo importaría que cuente o me meta en esta historia. En general es porque tengo muchas preguntas y cuando tengo esas preguntas voy a conceptos que me gustaría o que me dan rabia o que me gustaría trabajar. Por ejemplo, en Mala Junta tenía que ver con el estereotipo, con el prejuicio, y dije, ya, si ese es el concepto que quiero trabajar, ¿quiénes lo encarnarían? Y ahí empiezo a pensar en el punto de vista que para mí es fundamental y es en los personajes. Entonces la forma de trabajar el guión de Mala Junta, también de Mi hermano Sueñan Despierto y bueno, de la serie también, es de los personajes. Eso es como lo hago y es mi forma de aterrizar el que si hay un mundo gigante, qué elementos me sirven del mundo real para trabajar esta historia. Entonces veo a qué quiero apuntar y en base a eso digo qué personaje podría encarnarlo y cuáles podrían poner en tensión y voy armando así como el universo de personajes y de fuerza. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son las preguntas fundamentales que se debiese hacer toda persona antes de iniciar un proceso de grabar una película, de crear una historia? No sé cuáles todas, pero las que me hago yo, porque como decías tú, Mala Junta fueron 6 años, pero mis hermanos, no sé, fueron 4 o 5. La serie es más corto porque es todo muy rápido, pero igual es 1 año y medio muy intenso. Es que en general está más asociado a mí a una necesidad de contar algo desde otro lugar. Sin sentirme tan gigante ni nada, pero me pasa una injusticia con temas que a veces hay demasiada información y una versión de la historia y parece que se necesitara una reflexión que está pendiente y que yo tampoco la tengo, no tengo la respuesta absoluta. Y hay como 3 conceptos en donde para mí son clave y que tiene que ver el sentido, qué ideas fuerzas, como decía antes, y cuál es el punto de vista que voy a escoger. Yo eso me lo pregunto todo el tiempo y así voy estructurando todo el tiempo como mi camino, porque después va entrando mucha gente y esto va cambiando, pero todo el tiempo me pregunto el sentido de por qué partimos de esta historia y aunque vengan 80 gente a ofrecerte plata, si no tiene que ver con el sentido de por qué hacer esta historia, lo vamos dejando fuera. Por ejemplo, en Mala Junta sí llegó la posibilidad de que fuera auspiciado por una celulosa o por una forestal en algún punto. Y obviamente la película podría haber sido mejor o haber tenido mayor presupuesto, pero no tenía ningún sentido el hacerlo. Entonces, en mi caso, está súper ligado el sentido en todos los ámbitos, o sea, no solo porque lo escribo, sino cómo lo vamos a hacer también. El cómo va a ser el proceso y para qué. Y no solamente cuando termina la obra, sino que, por ejemplo, esta instancia o el ir a mostrar esa película a comunidades, como que el sentido es expansivo. Entonces, es lo primero que yo me pregunto, el por qué, para qué, y así defino el cómo y cambia todo. Entonces, cuando hay gente que hace las obras sin la relación de lo que los demás van a pensar o sentir o el por qué, como que me cuesta entender ese punto de partida a mí. Me imagino que hay otras personas que lo hacen así, pero a mí me cuesta, porque como mapuche, si tú dices algo, tiene que tener un sentido, como que uno no habla por hablar. Entonces, para mí siempre está el sentido de por qué finalmente, y cuando hay como tesis, que en general cuando se enseña guión a veces como se habla de tesis, como por ejemplo, la amistad es tanto, esto. Para mí esas tesis cerradas tampoco me sirven porque para eso como que ya está la tesis escrita y como que no hago una película. Entonces la película es cuando yo no logro hacer eso y en general me sirve hacerme preguntas que abren a muchas respuestas y abren a respuestas en sonido, en imagen, en situaciones, en personajes. Y no hay una respuesta clara, sino que una experimentación en la película para intentar llegar a una respuesta que nunca llega, nunca es tan cerrada.
Para el pueblo mapuche la oralidad tiene un lugar muy importante y los procesos de conversación en las comunidades también, no es como que tengan un tiempo de inicio y fin. Como dices tú, es una cosa que se abre, que no se sabe dónde va a terminar. Y en ese sentido, cuando uno ve tus películas, percibe diálogos que se sienten muy reales, no se sienten fingidos. ¿Cómo haces tú para lograr esa naturalidad que es un don que yo creo que tienes tú al escribir, coescribir tus guiones, pero también para dirigir a actores y actrices que además son muy jóvenes también? ¿Qué elementos crees que son importantes para considerar y para lograr esa fluidez, esa naturalidad en el relato que genera además un impacto muy fuerte en las personas? Nosotros lo hemos visto aquí en Insomnia, en Teatro Condel, cuando una persona ve tus películas, la recepción que tienen, sobre todo los jóvenes que han visto Mis hermanos sueñan despiertos, por ejemplo, al finalizar el aplauso dura muchísimo, no se da en todas las películas. ¿Qué importancia tiene entonces para ti esta escritura del guión para lograr que los relatos se sientan naturales, se vivan? Uno está viviendo la película mientras la está viendo. Creo que lo primero es que me pasó a mí que al ver las películas hay como una chilenidad que obviamente ¿qué es la chilenidad? Es muy compleja y es muy diversa la chilenidad, pero a mí me pasó como de ser mapuche y vivir en Santiago, que eran como las guasitas elegantes, la chinita y como cierta canción, cierto baile, y Chile es mucho más diverso y mucho más rico en ciertas cosas que en el lenguaje a mí me parecía que no aparecían en todas las películas. Por eso me gustaron muchas películas como de los años 60 o 70 que empezó a hacer el cine social y a retratar otros mundos y el lenguaje chileno aparecía como de manera expresiva. Por ejemplo, Valparaíso, mi amor, a mí es como, me encanta y la encuentro fascinante y muy actual. Pero empezaba a pasar a que los chilenos hablamos de manera no lineal, sino como rizomáticamente, como que se expande y vamos de un punto a otro y eliminamos, como podemos decir una frase sin sujeto y sin verbo y se entiende y como que es muy poético. Y Raúl Ruiz lo hacía, Violeta Parra también lo rescataba. Entonces en un momento fue cómo hablamos, pero sin vámonos al extremo, como hablemos cómo lo harían los personajes. Y con el coescritor es dramaturgo, Pablo, y lo que hacemos es pensar en los personajes. En Malajunta eran Tano y Cheo, que era un chico de Sename y un niño mapuche, y lo que hacíamos es decir, ya, ¿qué es lo que más le duele a Tano? O ¿qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que más le duele a Cheo? ¿Qué es lo que esconde? Y ya conocíamos estos personajes de manera profunda y los poníamos a dialogar, yo haciendo de Tano generalmente y él de Cheo, al revés de lo que debería ser, y nos poníamos a hacerlo con objetivos, escribir las escenas con tu objetivo, con condicionante y hacerlos dialogar. Y cuando llegas al set, lo que yo hago en general al trabajar con actores naturales o actores que no tienen estudios de actuación, es conversarles la escena de cuál es el objetivo de la escena, como qué es lo que está escondido en el subtexto. Y yo lo que hago con ellos es que muchos no leen el guión porque a veces no saben ni leer. Es que yo soy como un Pepe Grillo que les habla, entonces ellos saben que si estamos grabando, yo les puedo decir el texto y no tienen que mirar a cámara, entonces están jugando, pero en general lo repasamos antes y se respeta casi todo como está escrito. Pero si lo quieren decir con sus palabras o algo más, se puede. Y en general lo que ocurre es que los chiques como que se apropian de la escena y empiezan a contestar cosas nuevas y empiezan a aparecer nuevos finales. Y yo les digo, si yo no digo corte, sigan. Y si yo les doy una nueva instrucción, esperan 3 segundos y continúan. Entonces eso es muy bonito porque de algún modo entienden el motor de los personajes. No están viviendo cualquier escena y eso, sino que entienden qué es lo que en lo profundo ese personaje está escondiendo o no diciendo. Entonces, eso es bacán. Y en general los actores naturales lo entienden súper rápido y no están actuando, aparentando o interpretando, sino que están viviendo la escena. Entonces, creo que así lo hemos hecho hasta ahora. Una cosa que me llamó muchísimo la atención y que vi en una entrevista que te hicieron sobre Mis hermanos sueñan despiertos, es que tú no sueles dar las instrucciones en voz alta, que todo el mundo las escuche en el set.
Y uno tiene esta imagen de cómo se hace cine, que es una imagen que también Hollywood ha recreado y repetido hasta el cansancio, que es un director que está sentado en una silla gigante con un megáfono y está gritando las instrucciones. Sí. Entonces tú haces todo lo opuesto. Sí. ¿De dónde nace? Porque esta es como una metodología de trabajo. Sí. O sea, es súper natural de que me da vergüenza todo, por eso no los miro tanto, porque me da mucha vergüenza. Entonces me da mucha vergüenza y me da vergüenza que todos me miren, que mientras doy una instrucción, pero a la vez me imagino a esa persona que si yo grité, no, la próxima hazlo así, y esa persona no lo hace así a la próxima, va a saber que todo el equipo sabe que no lo hizo. ¿Entienden? Entonces hay cosas que solo esa persona y yo lo sabemos nada más, y tiene que ver cómo construir desde de mi propia identidad el cómo trabajar en el set, y me parece ese modelo del director gritando como con la silla, que nunca existe en un set chileno, nunca está la silla de director, ni uno tiene el megáfono. Es como, no sé, como el modelo del viejo pascuero con nieve en Navidad, que es como tan ajeno para uno, y quizá en Latinoamérica también es súper ajeno ese modelo de dirección. Entonces me pasa a mí que para trabajar de manera más amable, esos sets en donde se grita, ya silencio, vamos a grabar, como que inevitablemente el grito deja a la gente como alterada y no de una naturalidad. Entonces yo necesito que toda esa parafernalia mis compañeros la dejen fuera y no actúen en el set, sino que el set sea un poquito más ameno, tranquilo. Y eso es la gracia de trabajar con niñas o con actores naturales, porque todo el equipo se ve obligado a respetar esa comodidad para niñas. Y uno lo debería hacer siempre. Yo ahora lo aplico con todo eso. O sea, esté trabajando con actores naturales o no. Y por eso es muy fome hacer un making of de mis rodajes, porque no, como que no pasa nada. Es como que gente murmulla y no... del detrás de cámara debe ser absolutamente fome. Pero lo importante es lo que está ocurriendo en ese cuadradito, y a veces súper precario. Pero se siente, yo estoy muy cerca de cámara y puedo susurrar, entonces se genera como un ambiente además menos rígido. Y lo que hago harto para quienes estudian cine es que el volver a trabajar como una toma más, 2 tomas más, a veces es como que hay que mover una máquina gigante para tener una nueva toma en el cine de ficción. Entonces lo que hago es como ya, sin cortar, y para que la gente no pierda la concentración entre toma y toma, porque la gente se desarma, entra maquillaje, entra aquí, entonces se pierde una concentración importante, y lo que digo es como ya, sin cortar si puedo, y hago más de unas cosas, y a los chiques les voy dando instrucciones sin respetar las reglas del cine tradicional a veces, en ese sentido. Entonces hay un ejercicio bien grande de empatía de parte tuya, de ponerte en el lugar de la actriz, del actor que está ahí, y también de no avergonzarle a un público. En ese sentido también me gustaría saber, como son actores naturales, actrices naturales, me imagino que al interpretar algunas escenas pueden haber ocurrido alguna vez desbordes emocionales, sí. Que se hayan... ¿Cómo se trabajan esas situaciones? ¿De qué manera se genera quizás algún acompañamiento o sistemas de autocuidado para los equipos? Porque además son temáticas muy reales, muy profundas, que pueden y que están ocurriendo día a día en nuestro país. Entonces, el saber que estás interpretando algo y que otro joven de tu edad lo está viviendo en otro lugar del mismo país, ¿cómo tú abordas esas situaciones? Sí, yo creo que me ha pasado un poco que mi primer corto, como no tenía plata, lo filmamos con mi familia y actuaban vecinos, mi primo, Cheo, que es el protagonista de Mala Junta. Entonces no fue darle una instrucción a alguien que está contratado por mí para actuar, sino que era mi familia que no entendían por qué yo les hacía hacer 3 veces la misma acción. Entonces cuando se vuelve algo tan básico, uno empieza a dar otro tipo de instrucciones más precisas y humanas, y creo que fue mi mejor escuela para mí. Y también mi compañero de vida, mi coescritor, también es actor, y lo vi vivir situaciones muy fuertes en set. Yo también, siendo asistente de dirección, vi situaciones muy, muy fuertes, porque creo que muchas veces como que la forma hegemónica de cómo el cine de la autoridad genera directores como súper desapegados del resto del equipo, cuando uno es simplemente una pieza más nada más. Uno como director, uno es tejedor,
pero no está por sobre ni nada, entonces uno también tiene que cuidar ese espacio. Y como dices tú, estamos trabajando a veces temáticas que son súper duras, y cuando se trabaja con niñas creo que es importante el cuidado de previo, durante el rodaje y también post, con toda la distribución. En mi caso ha sido con asistentes sociales, o el acompañamiento de primero entender que a veces, porque la gente me decía, es que pueden confundir la realidad con la ficción, y no, me explicaba la psicóloga también que lo que ayuda, la ficción también puede ayudar como trabajo, como cine político, a que los niños vean otra perspectiva de su propia realidad y que la puedan procesar de otra forma, pero para eso lo tienes que conversar y mediar, y no que sean un instrumento de tu trabajo. Entonces yo con los chiquillos, con las chiquillas, no solamente les digo que hagan cierta cosa, sino que conversamos mucho de la película y de sus vidas también. En general yo conozco, cuando trabajo con menores de edad, conozco mucho su entorno, tengo que hacer convenio con sus colegios, con sus profesoras de teatro, y también hay un acompañamiento importante, porque cuando viene el estreno de una película, muchos de ellos ni siquiera han salido de Chile antes, el impacto de verse en pantalla es gigante, y después todo lo que viene después es súper fuerte de asimilarlo en su realidad, y si quieren seguir la actuación o no. Entonces yo lo hago como un camino a acompañar, más que nada cómplice, y porque además yo hablo más parecido como hablan les chiques que como habla la gente del cine, entonces me siento más cómoda con esas personas trabajando en el set que lo otro. Entonces hacemos un acompañamiento de tener ese cuidado, y me pasa a mí que si hay una persona que se siente mal en el set, y sobre todo si es un niño, es como si hay que detenerlo todo, se detiene todo. Para mí no está el cine por sobre las vidas, entonces me ha pasado que tuve que discutir en algún momento con mi equipo porque la escena no estaba saliendo, pero el niño se sentía muy mal, y yo les dije como, no me importa, o sea, yo veré cómo lo resuelvo con montaje, pero esto se acaba ahora, no vamos a seguir. Y lo he hecho cada vez que me ha pasado, que a veces incluso los mismos niños quieren seguir, y yo les digo, no, si esto, o sea, no está para mí por sobre eso, porque hay una cosa más larga que tiene que ver con su vida, ni siquiera con la película. Eso, con el sentido, entonces acompañar todo y conversarlo mucho. Has hablado bastante de sentido, como el sentido marca tu trabajo. Hay una causa, hay contextos que están marcando tu trabajo y que tienen que ver con hechos que, como tú decías en un comienzo, no quisiste estudiar periodismo, porque sabemos que el periodismo y los medios de comunicación tradicionales en nuestro país están marcados por líneas de editorial que están siguiendo ciertas opiniones, ciertas temáticas, y que invisibilizan otras temáticas que son sumamente importantes. Entonces, a mí me gustaría saber qué importancia tiene para ti el hacer cine social. ¿Tú crees que tu cine es social? Leí por ahí también que tú decías que para ti hacer cine era tu forma de ayudar, tu forma como de contribuir quizás a procesos de transformación social. Sí, o sea, cuando me hago una pregunta, y me pasaba que en general cuando estaba yo estudiando, mis compañeros como que tenían un rechazo a eso, al cine político, pero para mí el hecho de poner una cámara como están puestas ahora, y hacia dónde apuntar y qué deja uno fuera, es una decisión política, como a qué estás mostrando y qué estás dejando fuera, como inevitablemente es política. Entonces, una cosa es que tú no lo quieras asumir, y lo que tú piensas igual va a permear la película, como que hay películas que uno entiende la mirada política de la autora o del autor sin que esa persona sea consciente. Entonces, yo trato de ser consciente de que sí, y transparento, y no me da vergüenza en ese sentido. Y lo digo porque me pasa que a mí, tanto siendo mapuche, pero también con la película del Sename, y también sumo un proyecto externo que es la serie, me pasó que la historia como estaba escrita no me gustaba, o me molestaba, o me dolía, y sentí que era necesario vivir ese momento que la gente olvidó, pero desde otro lugar. Y en el caso de Malajunta tenía que ver con muerte y con dolor de infancia mapuche que no está siendo registrada por, como dices tú, los medios de prensa. Y creo que la gente no entiende el poder del cine y del arte de dejar escrita la historia desde otro lugar y desde otros personajes. Entonces hay que aprovechar, según mi modo de ver, esa libertad y ese poder que está por aquí debajito, pero que en algún momento
va a ser muy potente, o lo está haciendo, pero en otra medida. Entonces, como decías tú, el encuentro con jóvenes, en encuentros como de otros espacios donde muestran cine, a mí me hace sentido lo que estoy haciendo porque ahí es donde apuntaba, como a ese público estoy yo apuntando. Probablemente el otro público no me va a pescar y va a encontrar que es una película muy penca, pero a mí me está haciendo sentido el preguntarse para quiénes también uno está haciendo cine. Últimamente esa pregunta para mí ha sido súper importante, como para quiénes estoy comunicando. No en qué espacio, sino qué personas espero que se sientan menos solas al ver una película, porque a veces eso tiene que ver con un dolor que están sintiendo otras personas y a partir del cine se sienten como acompañadas. Me parece que es fundamental eso que dices, qué personas están, para quién lo estás haciendo y qué personas se van a sentir menos solas, porque en el fondo cuando uno piensa en contenidos audiovisuales hechos para niños, niñas, jóvenes, uno prende la televisión y no hay contenido, no hay, o es muy poco, o para poder tener acceso hay que tener dinero, hay que pagar cable, hay que pagar plataformas de streaming, y no hay tantas películas, sobre todo en cine chileno, donde los protagonistas fundamentales sean niños, niñas, jóvenes. Que en ese sentido también te he escuchado decir que tú no buscas que se generen protagonistas ni personajes de cartón, sino que se busca una profundidad del personaje, sobre todo en una creación que a nivel nacional o internacional muchas veces los niños, las niñas, los jóvenes son contexto, sí, no son lo central, y es muy importante verse reflejado en la pantalla, no solo para poder como conocer otras historias, sino también para construir tu propia identidad. Yo me imagino qué le pasará a los jóvenes o niñas y niños que crecen y no escuchan a nadie hablando como ellos. De repente uno ve niñitos pequeños que hablan como, no sé, mexicanos, no sé si te ha pasado, que hablan con acentos, porque al final están viendo contenidos que son de otros países o que ocupan mucho anglicismo y que tampoco tienen que ver con su contexto, con su identidad, con sus raíces. ¿Qué importancia tiene para ti como poder profundizar y poder como generar este contenido en donde un joven chileno lo va a ver y va a decir, si no soy yo, es alguien que conozco? Creo que igual eso es como una mirada del contexto igual general nacional, de no mirar a las niñas y jóvenes como personajes activos, importantes, generadores de cambio y de su propia historia también, como que siento que en general son tomados, claro, como acompañando el contexto de alguien más, pero no como desde su propia historia. Y para mí es gigante, o sea, el proceso que ocurre como estos llamados coming of age, estas películas que acompañan el proceso de crecer y que el crecer duele, me parece como de lo más cinematográfico que puede existir y gigante el poder acompañar procesos gigantes o históricos, no desde el personaje que a lo mejor le van a hacer una estatua y va a estar en las plazas del país, sino de esos otros personajes que acompañaron un contexto histórico para entenderlo desde el cotidiano. Y para mí eso me llama la atención de las niñas, de qué pudo pasar y qué se puede sentir el vivir en el cotidiano, el tener que vivir la infancia mapuche, tener que ser un niño mapuche, con la discriminación que implica, con la violencia en el territorio, ser un niño que te tienes que criar en el Sename, que tienes pulsiones como cualquiera de nosotros de amor, de compañerismo, de lealtad, pero en esas circunstancias, y me parece un poco que eso es lo que me pasa a mí, como volviéndolo de Agnès Varda, los espigadores son los que recogen las papas después que pasó la máquina y sacó las papas buenas, y las papas que quedan son las que la gente que no tiene para comer va y recoge esas papas. Y a mí me pasa que como que hay personajes que pareciera que a nadie le interesan y a mí me pasa que son como profundamente interesantes, por lo que decías tú también de cómo será el poder ver imágenes que sean más diversas de la infancia. Cuando yo era niña me hubiese encantado poder
tener a MC Millaray rapeando, a Dani Villaleo, a la Dani Catreleo haciendo música, a Seba Calfuqueo cuestionando la sexualidad también desde el mundo mapuche, y tú dices, oh, qué diverso y qué amplio, pero nosotros no lo veíamos, y lo que veíamos era una imagen del Icarito, ¿cachai? Una imagen del Icarito, y a mí me decían araucana cuando yo entré al colegio. Entonces, ¿qué importancia puede tener el que además en la investigación de Mala Junta hablaba de que el gran problema en Chile con las niñas tenía que ver con el autoestima? Y el autoestima muchas veces viene dañado de esa imagen que nos han puesto y que no corresponde con la propia imagen. Entonces, a veces el retratar el Chile sin sobreestetizarlo, sino que encontrar la belleza en estos lugares donde incluso pareciera que no hubiera, está todo perdido como cename, pero encontrar la belleza humana para mí me parece importante. Y sobre todo en niñas que pareciera que en la sociedad no les estamos dando espacios de que puedan hablar. Entonces, escribir el guión empezó a ser el buscar un espacio para darle voces a ellas, a ellos, más que decir lo que yo tengo que decir sobre cename. Era como ser más un instrumento de que hay muchas cosas que se quieren decir de las niñas, y me parece importante que puedan ver otro tipo de relatos. Sí, entiendo mucho lo que dices, porque me acuerdo una vez haber leído un poema de Licurachi Wailaf, donde él habla de la hermosa morenidad, y para mí fue muy sanador leer en un poema hablar de la hermosa morenidad, porque lo que uno escuchaba en el relato cotidiano sobre la belleza era un canon que era muy europeo, muy eurocéntrico, y que no existía en mi escuela. Exacto. En mi barrio no existía, y si existía era una excepción. Entonces, ¿por qué la excepción tenía que ser la belleza? Fue muy bonito poder leer eso. En ese sentido quería preguntarte, para ti en tu proceso de creadora, de guionista, de dirección, ¿cómo logras o qué elementos tú buscas para poder construir personajes con esta tridimensionalidad que tú mencionas? Son personajes profundos que tienen muchísimas capas y se van revelando de a poco a lo largo de la película. Solamente respecto como a lo anterior que tú decías de leer La hermosa morenidad, un alcalde mapuche en sector conflictivo donde no llegaban las otras cosas de cine porque estaba un poco la embarrada con las tomas, pero yo fui varias veces a Tirúa, entonces hacíamos funciones, y dentro de eso había un director de un colegio que me conoció y me dijo, tienes que venir a mi colegio, porque el 95% de los estudiantes que hay ahí son mapuche. Y yo dije, ya, ¿por qué querrá que vaya yo como a mostrar la película, a conversar? Y él lo que quería era que me vieran a mí como un proceso de desilusión, como que me vieran a mí no muy alta, que me cuesta hablar, y que vieran que tenía también familia mapuche, vieron a mi papá, y que de algún modo vieran que se rompiera esa ilusión, como decías tú, del director que está, sino que puede ser una persona de carne y hueso que está acá, que cuenta una historia mapuche, y sentir que esa historia sí es valiosa, sí es válida, que ellos podrían ser protagonistas, que pueden contar su propia historia. Entonces eso fue ya para mí performático, y como que dije, como lo más hermoso de hacer cine han sido esa instancia de tener que ir a Tirúa y mostrar por eso. Más allá, a él no le importaba la película, le importaba el proceso de que los estudiantes hicieran eso, y él me pedía que las niñas hablaran. Me decía, las niñas se demoran mucho en preguntar, y es verdad, cada vez que mostramos, las niñas se demoran mucho más en preguntar, y a veces sus preguntas eran mejores, pero no se atrevían, y era un proceso de performance a partir del cine mucho más gigante que la película. Y de los personajes, lo que trato de hacer es que cuando se escriben personajes y se hace una caracterización, en general se hacen como el mundo personal, el mundo profesional, y uno lo describe, pero en general esos como manuales de guión lo que hacen es que uno escriba el mismo personaje que uno presenta al mundo, como lo que uno quiere mostrar como personaje, que los demás crean de uno o lean de uno. Entonces, como guionista, lo que hacemos nosotros es que lo que menos me interesa es el personaje que presenta al mundo, y me interesa más lo que no le muestra al mundo, lo que esconde, lo que más le duele, su mayor secreto, qué es lo que le da más miedo. Y lo que hacemos nosotros a la hora de escribir es buscar ese dolor, saberlo bien y ponerle presión al personaje en ese dolor, como al nosotros conocerlo. Entonces, dependiendo de cada persona es distinto, porque, por ejemplo, a lo mejor para ustedes no es nada difícil el sentarse acá y hablar, pero para mí es como una situación bajo presión gigante, y va a depender de cada uno de los dolores. Entonces, en general, yo
evito pensar en la trama primero, porque en general las cosas presentan primero la trama. Lo primero que hago es pensar en el personaje, qué es lo que para él es fundamentalmente o para ella muy difícil, y empiezo a poner bajo presión a ese personaje, no necesariamente para que viva un gran viaje de transformación, sino que a veces se conozca incluso a sí mismo. Porque incluso uno se conoce a sí mismo cuando las acciones que hace bajo presión. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre cuento que yo digo que si me asaltan yo pasaría todo, y las 2 veces que me han asaltado yo la he peleado, pero así a morir, y digo como, chuta, ya, estuve bajo presión y hice todo lo contrario a lo que yo dije, y me da vergüenza porque digo, los aconsejaría a ustedes como no lo hagan, pero con qué cara si bajo presión yo lo hago así. Entonces, en la vida real, bajo presión es lo que define a tu personaje, y no lo que dice, sino lo que hace. Y eso es súper útil a la hora de trabajar personajes que no dicen lo que piensan, como los adolescentes, porque protección muchas veces son caretas ante el mundo y no es lo que realmente uno va sintiendo. Entonces, aparte de escribirlos de una forma y apuntar, lo que yo hago es trabajar la cámara o la intimidad con el personaje muy, muy cerca, para que los espectadores tengan acceso privilegiado a lo que está sintiendo el personaje y pensando más allá de lo que el resto ve. Esa es como la clave que yo utilizo, para que más allá de lo que diga el personaje tengamos acceso a esa contradicción que probablemente los que están dialogando con ellos no lo van a entender, los adultos de la historia no lo entienden, pero quienes están al nivel de las niñas o de los jóvenes en la historia sí están acompañando ese viaje. Hemos hablado bastante como de tu forma de hacer películas, de la forma de construir guiones, personajes, pero tú tienes como una versatilidad que es bastante admirable, de moverte entre géneros, entre roles al interior de una producción, como asistente de dirección, directora, guionista, cortometraje, ficción, series, animación también. ¿Cómo es para ti, qué significa para ti poder como fluir y moverte entre todas estas áreas, estas facetas distintas? Es bacán, pero un poco porque me gusta pensar el cine no como una fórmula, sino como un espacio de experimentación. Entonces, por eso la gente me pregunta, ¿por qué trabajas con actores naturales o actores naturales que nunca han hecho nada? Y a mí es como, porque me encanta experimentar, y tiene algo de incierto y de que no sé a dónde va a terminar eso, pero eso es lo que me gusta del arte. Entonces me carga repetir una fórmula, y por eso me cuesta trabajar en espacios de creación donde me imponen la fórmula como lo correcto, como este referente se hace así y vamos a repetir el referente, porque como te digo, es lo mismo que me pasa a mí con el viejo pascuero vestido de invierno en verano chileno, como que me dicen un referente policial y digo, pero ¿cómo vamos a imitar ese referente policial gringo si estamos en Chile y la policía así no funciona? Como que no me hace sentido. Entonces me cuesta que las fórmulas me calcen, y lo que trato de hacer es hacerme otras preguntas y cómo lo haríamos acá, y por lo mismo me gusta probar en distintos lugares, pues, más pensando en el proyecto de qué decir que el formato. Entonces, claro, ahora volví a la animación, estamos trabajando un proyecto, pero porque nuevamente el qué decir y el quiénes protagonizan es lo interesante, más que la modalidad de la animación. Lo interesante es el discurso que hay detrás de darle voz a quienes no harían, que por ejemplo son perros callejeros, entonces no tienen voz de otra forma, y dijimos ya, hagamos este desafío con la animación. Ese es el largometraje El perro Pangui. Sí, sí. ¿De qué se trata este largometraje? ¿En qué fase están de desarrollo? Porque lo podemos ver en la página de la productora que ustedes tienen, que está en desarrollo, pero si nos puedes comentar qué es lo que se está viniendo. Se ganó un fondo audiovisual que en animación se divide en 2 partes: la preproducción, que uno escribe el guión, hace un storyboard que va a ser animado, y uno investiga personajes y escribe el guión en profundidad. Entonces partió un poco por la historia mía, de mi propia hija, de mis perros, del barrio en donde vivimos, y el tratar de hacer una conexión social entre esta palabra de los quiltros, que quiltro tiene que ver con que efectivamente no es ninguna raza en particular, pero también es el indeseable, y qué pasa en Chile con esta palabra y con quiltro, con ser quiltro.
Y en eso empezamos a trabajar con la animación y es muy entretenido porque experimentas con tu equipo de arte antes y con la materialidad, porque esto va a ser stop motion y ya después vamos a pasar a la etapa de producción, pero ahora estamos en eso, escribiendo y formando perros, descifrando cómo va a ser retratado Chile, pero la animación, todo esto ocurre cerca de Plaza Dignidad en Santiago. Animado en plasticina, la materialidad de los perros, como para que nos vayamos... Estamos investigando la materialidad porque eso es lo más entretenido, que en verdad estamos experimentando si los rostros tienen que ser como... Porque la idea no es imitar al estudio Ghibli, la idea no es imitar tampoco, por ejemplo, cómo se ha hecho con silicona. Bestia, por ejemplo, trabajó el cortometraje con porcelana porque la expresividad tenía que ser, da cuenta de eso, de Ingrid Olderock, del personaje, entonces se investiga. Entonces ahora es una etapa muy entretenida en la que uno va experimentando si va a ser madera, si es silicona, si el perro, de cómo se mueve, y eso mismo tú lo vas incorporando al guión. Entonces es entretenido porque es como trabajar con niñas que tú vas conociéndoles y vas incorporando al guión, y ahora lo mismo, es materialidad, vamos investigando y se va incorporando al guión, y es todo un explorar más que una fórmula cerrada y no imitar una película, como que eso me parece clave, que he visto ahora muchos proyectos que me dicen, no, esta película es como esta, pero... Y digo, chuta, si ya es como esa, ya existe, como que, como que es algo distinto y lo estamos preguntándonos cómo va a ser, no sabemos aún. No hemos hablado de 42 días. Has trabajado, todo tu trabajo ha sido como desde la autogestión, con fondos, con mucha investigación, buscando desde tus propios materiales, tu casa, tu comunidad, grabando en tu comunidad. ¿Cómo fue trabajar con Netflix en donde lo material ya está resuelto? ¿Qué desafíos, qué posibilidades tuvo? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue muy impactante, pero no es tan distinto la realidad anterior a lo que se vivió con Netflix en algún sentido. ¿Por qué? Porque creo que el trabajo de investigación, a mí me tocó trabajar en el equipo de guión, además del de dirección, y el equipo de guión fue investigación gigante, profunda, en muy corto plazo, pero muy grande. El bajar y aterrizar estos conceptos a personajes. Cuando yo llegué había una historia y se reescribió esa historia en base a cambiar los personajes. Se cambiaron los nombres, por ejemplo. Se toma la decisión de ciertas cosas, de no filmar donde ocurrió el hecho. Y tomamos varias decisiones en pos de un sentido de por qué contar esta historia y cómo contarla. Entonces, eso fue gigante y eso fue una gran sorpresa, el llegar a un proyecto y decir, esta es la historia, este proyecto viene de antes de mí y de mi codirector, pero sentimos que cómo hay que contar esta historia ahora es distinta, y que una plataforma gigante nos escuchara fue como, ¡guau! Así como muy, muy gigante, muy bacán. Porque Netflix no funciona a partir, como dicen, del algoritmo, como de lo que va a funcionar. Eso es lo que en Chile pensamos que se hace. Y en Chile te dicen tenéis que seguir la fórmula, pero en Netflix te dicen como cuál es tu mirada particular y haz eso. Entonces fue muy bonito el trabajo, y con Netflix tienen protocolos de trabajo de cómo entregar las cosas y cómo el respeto en el trabajo común y en el set, que eso creo que nos falta en Chile, que es trabajar con protocolos, porque eso nos protege a todos. Y respecto al presupuesto, en verdad era una serie que tenía un presupuesto bajo dentro de lo que hay, porque, por ejemplo, otras series que se hacen en Chile, como en La Jauría, tienen otros asociados que hacen un presupuesto gigante y pueden grabar a muchas más jornadas, distintos equipos. En cambio, este era un equipo pequeño, de jornadas, pocas jornadas, y era tan poquita la plata que de hecho no podíamos hacer todo en el sur como nos hubiese gustado. Entonces teníamos que ingeniarnos de algún modo para aprovechar al máximo el sur y lo que podíamos en Santiago maquillándolo. Y eso es como lo que uno es experto siendo cine precario. Entonces el codirector y yo en verdad manejábamos mucho eso, que era cómo trabajar en el sur en invierno, con poco tiempo, y la serie se filmó con muy pocas tomas porque teníamos muy poco tiempo para trabajar sin excedernos de la hora extra, porque nuestros compañeros ya están trabajando 11 horas, 6 días a la semana, bajo lluvia todo el día. Entonces nosotros no íbamos a pasar a llevar la hora legal, como a veces se hace en producciones,
por convicción, pero eso implicó que había muy poquitas tomas y que había que estar muy concentrados en eso y soportar mucho frío y nada, fue muy parecido en verdad como filmamos habitualmente Gaspar y yo, porque además filmamos una cámara como en el cine, entonces en verdad fue un proceso muy similar en ese sentido, porque además el presupuesto gigante también se iba en el tema COVID, eso fue lo más distinto, que teníamos que estar testeándonos 2 veces a la semana en su momento, que teníamos que estar aislados porque era el momento de mayor algidez del COVID en Chile, recién con las 2 vacunas. Eso fue lo más distinto, pero en general como que el proceso es súper parecido de trabajo. Cuesta un poco más que uno le crean porque la gente lleva mucho tiempo haciendo cosas y te ponen a ti a cargo, entonces claro, cuesta un poco más. Y cuando les decía que yo no soy de gritar ni nada en el set, entonces como que cuesta que los equipos se adapten un rato, pero en verdad es lo mismo, sí, parecido. Bueno, y antes de dar las preguntas al público, porque me imagino que tienen muchas preguntas cuando supieron que iba a estar con nosotros y nosotras, Claudia Guayquimilla, quiero preguntarte por tu faceta como docente. Tú estás haciendo clases en la universidad, el taller de guión, el taller de ficción. Cuéntanos qué significa para ti esa labor, cuáles son los énfasis que tú tienes y cuál es lo que te motiva y lo que tú quieres entregar en los estudiantes. Lo hago porque me gusta y me ayuda mucho a mí también. El hecho, por ejemplo, que decías de los referentes antes, yo todo el tiempo voy cambiando referentes porque obviamente los estudiantes son mucho más desafiantes que yo porque yo ya me voy quedando vieja y obviamente uno ya va perdiendo como la sensibilidad y los estudiantes están con los nuevos temas y como con una como pasión por cosas por hacer que es distinta, entonces tienen nuevas preguntas y me obligan a mí a ver nuevos referentes, entonces inevitablemente tengo que pensar nuevas películas y me cuestiono, ¿será demasiado como heteronormado los ejemplos que estoy poniendo o no? Y como que todo el tiempo me cuestiono, como, oye, mi visualidad que estoy diciendo en las clases, entonces me obliga a mí a ir mirando otras cosas y en mi caso tiene que ver con empoderar a esas miradas que a lo mejor son más calladitos, con que cuando yo estudié quienes daban un pitch mucho más elocuente generalmente venían de clases más altas, que tienen otro nivel de diálogo, mucha mayor seguridad en sí mismo, yo hablaba pésimo, entonces como que no necesariamente son elegidas esas historias, y a mí el hacer clases tiene que ver con empoderar esas miradas, pero no solamente en la universidad, sino que en otros espacios como talleres con niñas o comunidad indígena, que es donde también hago clases, me parece importante porque generalmente siento yo que el sentirse o creerse artista también es un espacio como de privilegio y a veces hay que decir y expandir eso para que la gente entienda que puede ser y que hay grandes artistas en todos estos lados. A mí por lo menos en la escuela indígena donde he encontrado las mejores historias, por ejemplo. Más allá de que haga clases en la Chile o en la Católica, como que he encontrado historias mucho más potentes y autoras y autores más potentes en ese espacio sin ninguna otra formación previa. Entonces, nada, eso para mí es como desafiante y me interesa que haya más directoras y directores y que haya más diversidad porque uno se siente sola en este espacio a veces. Muchas gracias, Claudia, por todas tus respuestas, por la generosidad con que has compartido tus conocimientos. Y ahora les vamos a abrir las preguntas al público. Si alguien tiene una pregunta. Sí, hay tema. Aló. Hola. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta simple. ¿Ha cambiado algo con los nuevos cambios políticos que han habido a nivel de subvenciones? ¿Ha cambiado o sigue siendo la misma cuestión que antes? Ha cambiado un poquito. Como pasan las cosas en este país, lo que ha cambiado es que se supone que la concursabilidad va a cambiar un poco específicamente para ciertos programas, por ejemplo, esto mismo de trabajo con audiencia y territorio, pero a la hora de las obras lo que ha cambiado es que hay una cuota de directoras mujeres, por ejemplo, y de equipo de mujeres que se exige ahora la paridad y también, por ejemplo, en los equipos regionales, si hay 2 proyectos que están bien evaluados, se va a elegir para que exista esa cuota de mujeres y hombres equiparados. Entonces, ese es como de los cambios para mí más fuertes que ha habido,
pero sigue siendo como súper parecido el sistema, en que yo me cuestiono, por ejemplo, por qué en otros países existe una línea específica para lenguas que están habladas en lengua indígena, películas, y eso existe a nivel mundial, pero en Chile no existe, y no tiene que ver solo con el mapudungún, tiene que ver con el Rapa Nui, el Aymara, como, ¿por qué eso no está en una línea aparte y tenemos que competir de igual a igual con grandes casas productoras y no existe ese espacio para la diversidad? Entonces eso es lo más complicado, como que creo que no ha cambiado. La última pregunta, como tú hiciste como referencia a Raúl Ruiz, en el sentido de las 25 posibilidades de una toma. Sí. Entonces, lo que te quiero justo preguntar, en el sentido del lenguaje cinematográfico y literario, Sí. ¿Cómo tú después colocas, o sea, cómo después los subtítulos aparecen? Sí. Eso es. Sí. Igual que bonito es que haya mencionado lo de las 25 opciones de una toma, porque además lo que más me gustó de Raúl Ruiz al leer su poética del cine tiene que ver con hacer juegos mentales a partir del cine, de no hacer una toma por una toma, sino que empezar a desafiarse a sí mismo, y eso tiene que ver con experimentar, con que el cine sea lúdico y empiezan a aparecer otras cosas. Y lo que hacemos nosotros es buscar personas que no solamente hablen el francés o el inglés perfecto, sino que hablen como el gangsta. Entonces buscamos quienes hablan como el lenguaje como popular o de barrio en Francia, el lenguaje popular en el inglés, y les hacemos que esas personas vean y después conversan con nosotros, porque hay cosas que es como muere de viejo y no de sapo, como que como que ya hay que explicar el contexto de que hablamos el COA, de que el lenguaje de la cárcel, entonces lo transforman, y así lo hacemos con los subtítulos, con ciertas frases que son indescriptibles, como se busca la jerga de cada lugar. Entonces, y eso también nos pasó con el corto de Violeta Parra, que era súper poco traducible Violeta Parra. También tuvimos que hacer lo mismo, como salvedad. Hola, soy Alexandra y quería preguntarte respecto como a la búsqueda de actores, porque de repente veo que hay caritas que se repiten como, no sé, el Seba Ayala, el Andrew, pero ¿de dónde sacas como el resto como del elenco? Como hablas tanto como de los actores naturales, si es que buscan como en escuelas chiquititas de teatro, no sé, regionales, cosas así, como ¿de dónde viene este casting que en realidad es tan bueno? Porque, no sé, me pongo a pensar en mis hermanos Sueñan Despiertos y, por ejemplo, para mí Mitchell es tan importante como la historia de los hermanos. Entonces, ¿en qué te fijas y cómo buscas a los actores para al final encarnar estos personajes que terminan siendo todos tan importantes y todos igual de buenos? Como me da vergüenza hacer casting, de nuevo, lo que hago son como casting falsos. Entonces, en Malajunta lo que hice es como citar a quienes querían actuar en la película, sobre todo jóvenes, pero eso, y en verdad todos quedaron en la película, todos actúan. Pero lo que hice fue un proceso de que el casting se trataba de que se sentaban conmigo y yo les preguntaba si alguna vez habían sufrido discriminación por ser mapuche, que me contaran su historia. Entonces fueron desde niñas la mayoría, pero también fueron abuelitas que querían actuar y me contaban lo que a ellas les pasó en su época. Entonces al final empiezo a ser yo un receptáculo de como miles de historias. Y cuando me están conversando, yo trato de, no se sientan manipulados si de ahí conversan conmigo, pero trato como de llegar a situaciones que les hagan reír o les hagan como contarme ciertas cosas que los veo sus reacciones. Entonces trato de como contar una anécdota, cosas así. Si ya después pasamos esa fase, y creo que son los niños que van a hacer, improvisamos una situación. Entonces les digo, por ejemplo, en mis hermanos improvisamos la situación de un hermano mayor y el menor, que uno quiere sumarse al motín y el otro no. ¿Y qué harían? Y ahí empezaron a aparecer cosas virtuosas y les observo mucho cómo actúan con su cuerpo, qué palabra ocupan, pero lo que más me fijo, así es clave, es la mirada. Me fijo mucho en niñas que su mirada comunica más allá de lo que están diciendo. Entonces en los castings trato de hacer yo la cámara y ponerme muy cerca y les voy dando instrucciones, les digo al tiro eso, como ya mira, yo te voy a decir cosas y dilas sin que se note que yo te las dije, no mira a cámara y vamos jugando.
Y a medida me voy moviendo yo con la cámara y rápidamente sé si esa persona con la mirada está como que le puedo filmar el pensamiento. Entonces me fijo mucho en eso y en su silencio, en lo que omite. Y a veces en que si le voy dando un texto lo incorporan, pero eso es trabajarlo, como que interpreten un personaje. Yo no les pido mucho eso, les leo más la chispeza, que tiene que ver con entender de qué se trata la escena y el subtexto, y con esas personas me quedo. Y el René Miranda es como el máximo del subtexto y encantador para ser Mitchell. Julia Luber, que tampoco ha estudiado cine, Iván Cáceres, que es el protagonista, César Herrera, que era mi regalón, que es el que hace de Franco en la película. Él sí venía, por ejemplo, porque hicimos un casting abierto por redes sociales y nosotros convocamos a cualquier persona que quiera actuar, y en general muchas y muchos profes de teatro de sectores populares ven estos castings y llaman a sus estudiantes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Franco, él no postuló, pero sus profes lo postularon. Y después, cuando tenía que ir a los castings y todo, y a las grabaciones, iban sus profes, no iban sus papás, por ejemplo. Empezaron a ser sus apoderados, sus profes de teatro. Y eso es súper importante porque la función que hacen los profesores es gigante, pues, muchas veces de acompañar y ver un talento o una posibilidad más allá que la propia familia. Así que eso, pues, los profes son como fundamentales en mostrar las películas y en llevar a gente a casting. Y aparte que uno generalmente hace casting en los colegios, así que cuando es fuera de Santiago se ocupa como sede en los colegios. Eso. Hola. Hola. Más que una pregunta, como que me gustaría pedirte una especie de consejo. Yo estoy estudiando cine, estoy actualmente en segundo, y me gustaría saber, como en tu opinión, cuál fue tu proceso para que tus historias y tus películas y tus ideas como que comenzaran a ser de la forma en que a ti te gusten que sean contadas. Por ejemplo, algo que a mí me han dicho siempre desde que entré a la carrera, compañeros mayores, es siempre tenéis que meterte a todo, así como cualquier proyecto, métete a todo, para empezar a hacer contactos, y así como que siento que, por lo que me han dicho mucho, la forma de ser así como exitoso, entre comillas, en Chile, es como a través de la meritocracia, pero también a través de los contactos, como que no basta con que tengas una buena idea, es como que tenéis que tener como ciertos pitutos, qué sé yo. Eso es lo que a mí me han contado, pero me gustaría saber, en tu experiencia, cómo fue tu proceso. Eso. Sí, no hubo pituto. No, hasta el día de hoy no hay mucho pituto, pero sí me parece que para hacer cine no es necesario estudiarlo como formalmente en una universidad. Me van a matar los profes que estén acá, pero yo que también soy profe. Pero creo que el gran valor de la escuela, y que es gigante, y por eso a mí me encantaría también y me encanta volver a estudiar, tiene que ver con el grupo de formación que tienes al lado. Entonces hay mucha gente que estudió fuera que yo vi que después se quedaban sin equipo por lo mismo, porque no tuvieron ese proceso de taller, de escuela, de experimentar en conjunto tanto con tus compañeros como con tus profes, y que te van viendo más allá de la nota, y que no tiene que ver con cumplir solamente, tiene que ver con lo que experimentaste y las cosas que sacaste a conclusión. Entonces yo también creo que fue importante. A mí mis primeras pegas me las dieron mis profes, y es con quienes son los primeros que vieron mis películas también, que son los únicos que la vieron antes de que la estrenara, como dos profesores. Y creo que es súper importante en ese sentido, que no necesariamente el hacer las películas, que yo trabajé como de manera autogestionada, pero ahora que me tocó trabajar en una cosa grande en que yo no conocía al equipo, estaba la posibilidad de elegir como a quienes es como la mejor directora de arte, el mejor director de foto, y como que ya han funcionado y son una fórmula, y como que yo no quise eso, y empezamos a trabajar con un equipo nuevo, joven, pero no, porque de algún modo para mí es más importante el sentirme cómplice y cómoda en una búsqueda más que me den la respuesta. Entonces lo que yo les aconsejaría es que busquen como equipos que haya complicidad, no porque te alaben, sino porque haya esa complicidad de decir, ya, ¿cuál es el sentido? Vamos por acá, y que también te digan, ¿sabes que la estamos cagando? No debería ser por aquí, y retomemos el rumbo. Entonces, en mi caso, sí creo que es súper bueno el consejo que te dieron, y que sea bueno para que también cuestiones la fórmula y te preguntes por qué tú y qué es lo distinto tú que puedes como decir. Y nada, creo que como mujer obviamente es complicado en los proyectos de ficción porque se nos confían mucho menos,
pero sí se puede hacer el buscando otras personas que creen esa otra mirada sin el pituto, sí se puede hacer, pero hay que trabajar mucho y aguantar muchos rechazos constantemente, pero dale con todo. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Hola. Hola, primero de todo me llamo Fabián y Hola, Fabián. he visto tus dos películas y mi pregunta era que en ambas películas, cuando las terminé de ver, me quedó una sensación como de, no de vacío, pero como un impacto interno. Y siento que las dos películas tienen un final, por así decirlo, silencioso. Mala Junta termina como con dos hermanos mirándose la cara y despidiéndose. Y la otra termina como esta fantasía de los niños, como muy onírico, pero sabiendo que van a partir igual. Mi pregunta es si ese uso del silencio, porque para mí es como un silencio desgarrador, no es como películas que te ganan como por knockout, así como que termina con una explosión, así como un alien, no sé. Como que siento que viene muy de una complicidad como silenciosa y que para mí por lo menos como espectador fue muy desgarradora las dos. Como que las dos me dejaron una sensación en el pecho muy de, como de querer no sé. Y mi pregunta es como si pensaste como a propósito de ese uso del silencio y si, ¿cómo decirlo? Como los finales los pensaste como mediante iba saliendo el proyecto, así como postproducción, como ya este es el final, o si fue premeditado. Es súper buena pregunta. Mi co-guionista se reía porque decía que subtitular mis películas era súper fácil porque yo no hablaba nada. Entonces decían como Claudia y los silencios. Como que y para mí es súper importante eso. Y respecto a los finales, es súper difícil para mí escribir finales. La he embarrado miles de veces con el final. Y cuando escribí mi primer corto me pasó que escribí como en el final era entonces lo incendia todo y el corto terminaba con un incendio y dije ya sé cuál es el final y voy a empezar a escribir y me pasó que mi personaje para llegar a una acción tan precipitada tenía que ser un camino como muy fuerte, entonces dije está siendo natural que mi personaje llegue a eso. Y finalmente no era orgánica esa respuesta, entonces no lo quemó todo, quemó una cosita, pero no lo quemó todo, porque dije, ¿sabes qué? Estoy traicionando la naturaleza de mi personaje, que en verdad él no haría eso, entonces, ¿por qué no un final que parecía mucho más espectacular? Porque no parecía lo natural con respecto a la historia que finalmente era. Con Mala Junta no era ese el final, sino que habíamos escrito una escena y la vinimos a filmar después porque no quedó plata y fuimos a filmar un poquito después solamente con Tano, Cheo, cámara, yo, éramos, no sé, 7 personas y llegamos y era en el escondite que ellos tenían y llegamos a filmar, que era mi escondite de niña, y llegamos a filmar y teníamos la escena escrita, impresa, llegamos al árbol y el árbol estaba caído y yo así como no, mi escondite, primero mi dolor personal como de sufrir eso y de repente fue como, lo miré y como dije, ya, esta es la escena, no tiene un sentido, agarré el papel y dije, ya, chao, se destruye esta escena, porque dije como, en realidad yo toda la película quise que la naturaleza hablara y como que la naturaleza habló. Y me dijo como, bueno, la vida es más devastadora, como que ese escondite no va a existir, ¿cachai? Como que lo viviste tú y los espectadores y quedó en el cine encapsulado, pero se va a caer y ellos se van a tener que separar y el mundo los va a seguir mirando igual, más allá que exista la película que tú los miraste, veías el valor en Cheo, en Tano, el mundo los va a seguir mirando igual como un cabro del Sename y un pendejo mapuche que va a ser terrible, los van a estereotipar, entonces... En el texto que yo escribí, dije como bacán para mí, nadie más lo verá. Y esa simple imagen dije como creo que da más cuenta de eso, de que esto está más cerca de la realidad, que aunque haya sido una película de ficción, está más cercano a la realidad y la realidad silente. Y me ha pasado hasta ahora que todos mis finales son un poquito más silentes y menos gigantes, porque el peso de lo que me atreví a meterme como a contar con mi equipo nos trastoca tanto que finalmente como que hacemos silencio. Y con mis hermanos fue parecido, pero ya filmando la escena que es la final,
cuando vi la imagen de los dos hermanos fue como, ya, como esto es, como eso fue y me pasa que me impacto cuando la estoy filmando. Después en montaje uno pierde sensibilidad y mi montajista o el que está así, yo le estoy dando instrucciones y me dicen como, Clau, para un poco porque están llorando y yo como, oh, como que voy perdiendo sensibilidad, pero al filmarlo sí me pasó que al ver a los chiquillos fue como, este es el impacto de cuando yo leía cada caso y por qué decidí entrar, y cada vez que entré a Sename y salía, yo salía así como que me quedaba callada 2 días porque en verdad ni siquiera sabía qué decir y qué procesar, no sabía qué hacer. Entonces eso fue lo que trato de transmitir, esa sensación en las películas y en la serie, en todo, en verdad, fue un poco eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien Ya más? parece que había una... ¿No? Ahí. Pero qué más difícil que escribir finales. Muy difícil, muy difícil. Hola, Claudia. Primero que todo te quiero dar las gracias por compartir en esta instancia, también agradecer a todo el equipo de Insomnia por generar estos espacios que son muy necesarios, era muy necesario mirarnos y hablar, conversar. He visto tus películas, he visto igual un par de entrevistas y me gustaría saber, porque me llama mucho la atención el tema de las personas privadas de libertad, y es algo que tú tocas en ambas películas. De hecho, en la primera, claro, este chico en realidad viene saliendo, o creo que como que hay un riesgo de que vuelva a Sename. Y tu segunda película está filmada completamente como en la realidad de estos niños. Mi pregunta es, un poco recogiendo lo que acabas de comentar, ¿qué impacto generó en ti, en tu vida, y qué impacto también viste en el equipo que trabajó en esta película? Porque es un contenido muy fuerte, es un contenido muy crudo, que nosotros somos cómplices, pasivos, y claro, tu película me generó un impacto tremendo cuando la vi, pero más allá de eso, como que hay algo que decanta con el tiempo. Quiero saber cómo ha sido esta experiencia para ti, cómo lo has ido sobrellevando, y si, no sé, hay en el futuro, aparte de Quiltro o de la película que está trabajando, otra intención de trabajar con personas y realidades marginadas. Fue muy fuerte, primero porque yo no decidí como la siguiente película va a ser sobre Sename, sino que fue yendo a mostrar Mala Junta a un Sename en que nos dijeron como, ¿por qué nos dejaron fuera del programa Escuela al Cine si nosotros también tenemos estudiantes? ¿Por qué no vienen acá? ¿Por qué ningún cineasta decide aceptar esta invitación? Y fuimos con Mala Junta, y cuando fui con Mala Junta, lo que yo hice fue darme mucha vergüenza de mi desconocimiento concreto de cómo es Sename, porque de verdad yo tenía entendido obviamente que es de régimen cerrado, pero llegar y ver que era peor, porque yo también he exhibido películas en cárcel para adultos, pero llegar y ver que la cárcel era exactamente igual e incluso peor en algunas condiciones que la cárcel de adultos, cuando se supone que tiene que haber reinserción de niñas, me impactó muchísimo. Y porque empezamos a ir a más de un centro y se notaba mucho cuando habían personas que lo hacían el show como para nosotros, a cuanto la función era realmente para las niñas, por dónde nos hacían entrar, qué cosas hacían, el trato con los niños. Hubo un momento en que Andrew, el chico que tiene el moicano, fue a mostrar a La Serena y llevaban 45 minutos de película y el director del centro le dice, oye, mira, es que sabéis que vamos a tener que cortar porque hay una actividad, ¿les podéis contar el final? Y él, como que Andrew se enojó mucho, me dijo, y él le dijo, perdona por ofender tu arte. José le dijo, no me estáis ofendiendo a mí, estáis ofendiendo a los cabros. ¿Cómo no respetas este derecho de poder ver una obra que se están conectando, tú llegar y cortar? Eso es violencia.
Entonces me pasó a mí que al entrar, la verdad es que yo me iba para mi casa así como de verdad devastada, lo digo en serio, como que no es porque sensibilidad o decir, sino que era muy impactante la realidad, lo que te dicen las niñas y los niños, porque aparte entras y te van diciendo, como en esta celda hay una niña que asesinó a su pololo, esto no sé qué, y como que te hacen un tour medio así criminal, igual que en todas las partes de las noticias, pero tú cuando llegáis a la sala veis niños nomás, pues, ¿cachai? Y niños que disfrutaban una función, que guardaron al puesto para el que vive en la otra casa y solo esta instancia se pueden ver, la vieron abrazadas toda la película, y te empiezan a comentar cosas, y yo me empecé a sentir mucho más cómoda en ese espacio porque los niños no me preguntaban qué estudié, dónde vengo, no sé qué, y yo tampoco les preguntaba qué crimen cometieron, y empezamos a debatir, y ellos me decían, por ejemplo, el final, como tía, no entendí el final, qué malo el final, y decía como, no, pero es que esto, y me decían, no, si esto me gustó, les encantaba Tano, siempre en el Sename, pero lo otro no les gustaba, pues entonces yo les explicaba, pucha, lo que pasa es que yo soy mapuche, quiero mostrar, está súper bueno, entonces como tiene que contar, y ahí yo les empecé a decir como, no, es que ahora yo quiero contar lo mismo, porque hay gente que no le llama la atención lo de Tano porque no lo conocían, pero ustedes que sí, por eso les llama la atención, pero hay gente que no, entonces ahora entienden mejor a Tano, y ahí les conté que quería hacer una película sobre Sename, y empezar a preguntar qué querían decir. Y las situaciones empiezan a ser desgarradoras porque como, ¿qué quieres hacer al salir? ¿Bañarme con agua caliente? Y uno es como, ya como que la realidad empieza a ser tan fuerte de pequeños deseos cotidianos que tú a veces los dais por sentado en tu realidad, empezó a ser como muy fuerte, y el equipo al ir a filmar se sintió muy ridículo porque les dijimos que era una cárcel, que no podían entrar de todo. Igual tenían elementos de cine que querían entrar como para notar la continuidad, y era como, no, te quitaron todo. Entonces vivieron en carne propia que les quitaran sus cosas y que perdieran la noción del tiempo. Cuando uno en el cine está todo el tiempo, ¿cuánto tiempo queda? Y teníamos que guiarnos por el paso de la luz, por cómo iban entrando, saliendo las bandejas. Teníamos que escuchar lo que los chiquillos estaban gritando y gritándonos también a nosotros que querían ser parte de la peli. Entonces, todos salieron afectados y sobre todo los actores salieron muy, muy comprometidos con los chiquillos. Yo siempre cuento que el César, que hace de Franco, se arrancó y lo confundieron con un niño del Sename, entonces lo encerraron en una de las casas. Y claro, la profe, como cuando le preguntó qué hacía ahí, él dijo que era actor de cine, y la profe dijo como, oye, este sí está cagado, como así como no le creyó, pero efectivamente él se sentía súper orgulloso de que lo confundieran con los chiquillos, y los cabros le contaron su historia. Entonces el César salió muy empoderado para después hacer escenas como El Motín, que filmar con adolescentes es todo impredecible. Si ustedes trabajan con adolescentes, todo puede pasar. Y pasarles toque y pasarles fuego real. Nosotros teníamos bomberos y los únicos personajes en set eran los niños, la cámara y yo. Y los bomberos eran los que resguardaban el perímetro y el equipo todo fuera. Entonces estaba yo como con 10 adolescentes con estaca y con fuego. Y que eso puede ser terrible, pero en verdad había una como conciencia de que tenían que manifestar que un motín no eran cabros desordenados haciendo un desequilibrio, era un reclamo político de niños que perdieron la vida diciendo como esto no se puede vivir aquí, incluso sacrificaron su vida y eso se perdió y se borró esa historia y ellos lo querían contar. Entonces creo que a todos nos marcó de manera tan fuerte que creo que lo más lindo ha sido que gente que ya pasó por Sename, que son egresados de Sename, han ido a ver la película y ahora muchos son profes dentro de Sename. Entonces me han dicho a mí como qué ganas tengo de ir a ver de nuevo a mis cabros mañana después de ver esto, o gracias por mostrar como con dignidad a los chiquillos, y ahí uno dice como ya, esto tiene sentido, ¿cachai? Y lo que me decía yo antes, que finalmente tiene que ver como para quién hiciste la película, ¿cachai? Y yo digo como probablemente otra gente, que es lo que me comentan a mí a veces como, pucha, ¿por qué tanta ordinariedad? ¿Por qué no hace historias más felices? Y yo digo, pucha, no sé, pues se la estoy haciendo para otras personas, ¿cachai? Y para gente que tiene que ir a Sename todos los días, ir a trabajar, y si les hace sentido esta historia, para mí eso sí ha sido importante, y para el equipo también. De sentir que hace sentido para esas personas y algo hacer respecto a ese lugar sin nosotros ser políticos o poder hacer un cambio gigante a Sename. Eso. Vamos a dar la última palabra porque les recuerdo que a las 8 vamos a dar Mis hermanos sueñan despiertos. Bacán.
Ok, la última palabra, la última pregunta. O reclamo. Ay. Ay. Hola, ¿cómo están? ¿Está prendido? ¿Se escucha? Hola. ¿Ahí se escucha? Vale, Sí. ¿cómo están? Mira, yo participé en la Escuela de Crítica de Valparaíso y por eso me invitaron a escribir en La Juguera, y una de las críticas que escribí fue de Mis hermanos sueñan despiertos. Ah, fuiste tú. Ay, ¿la leíste? Sí. No. Ay, Leí. y te quería hacer una pregunta así como de crítica precisamente. Sí. ¿Hasta qué punto piensas tú que la crítica de cine o escribir sobre cine puede ser un aporte más allá de lo académico, como crítica de espectáculos, un aporte como verdadero a amplificar un discurso de una película, a rescatar y sobre todo a mediar entre obra y potenciales espectadores? Y como dónde se puede encontrar ese valor realmente, como que estoy en búsqueda de esa piedra filosofal. Sí. Y me interesa como la opinión de los creadores sobre todo. O sea, al final uno se pone a escribir y a hablar de algo que alguien ya creó. Entonces, Sí. buscando ese valor. Creo, en mi caso personal, ha sido muy importante porque probablemente ciertos medios no van a pescar una película de cierta temática, en cambio en los espacios de crítica y de reflexión, como más allá de que sea buena o mala, como existe un diálogo respecto como una obra que es mucho más extenso, mucho más respetuoso por el tiempo en que se le da y empieza a ser expansivo y como rizomático, ¿cachai? Porque lo que me ha pasado a mí, que además con la Escuela de Espectadores, es que finalmente todas y todos podemos opinar respecto como una obra y cada persona que vio una película distinta. Y a mí me ha ayudado gran parte de la crítica, pero también espectadoras y espectadores a entender qué hice y qué hicimos, porque a veces yo sé poner en imágenes y sonido, pero no sé el concepto correcto. Entonces a veces con las críticas dicen como, mira, este concepto es así, y a veces dan referentes que yo digo como, mira, ni siquiera tenía idea que ese era el referente, y lo hago para mi nuevo trabajo, y eso no solo para mí, sino que para mi equipo, y también, como dices tú, para espectadores, da otras formas de aproximarse y otras lecturas, porque a veces también nuestra biografía va tiñendo cómo vemos las películas. Y me parece que no solamente como es importante hablar de si la película es buena o mala, sino como hoy en día se puede seguir contando esta historia así, esta persona, esto así, y otros debates mucho más expansivos que creo que hoy en día han llegado de manera súper crítica, sobre todo con lo que me toca a mí, que es trabajar con la realidad, con casos ligados a la realidad. Cómo contarlos, incluso criticándome a mí, me parece que es positivo y que tenemos que hacerlo, que tiene que ser el cine, justamente el cine no da respuesta cerrada y necesitamos de ese debate que puede ser a partir de eso, o de la escuela de espectadores, o de esta mediación, y que además tiene que ser como lo que creo que muchas veces la distancia con las niñas y a veces con el cine tiene que ver con que parece que es desde adelante hacia allá que está el discurso como esto es lo que te estoy diciendo una hora, y la cosa es mucho más de ida y vuelta, y creo que eso tiene que ser así, que no es como que el cine te da una respuesta absoluta, la sociedad también te puede decir, bueno, esto ya no, y esto no está bien, o esto sí, y me parece que las obras las hacemos para dialogar en este instante, así que sigan con la crítica. Eso. Bueno, agradecemos esta última pregunta a todas las personas presentes acá en esta masterclass con Claudia Guayquimilla. Te agradecemos a ti, Claudia, por entregarnos todo tu conocimiento y experiencia. Esta actividad fue organizada por la Escuela de Crítica de Valparaíso, en coproducción con el Parque Cultural de Valparaíso, Insomnia Teatro Condel y La Juguera Magazine. Y les quiero dejar una invitación a todas las personas presentes para que también le cuenten a sus amistades. En Insomnia Teatro Condel tenemos 2 actividades que se vienen que tienen que ver con formación de audiencia. Una tiene que ver con Experiencia Insomnia, que es una actividad que está coordinada por mi compañera Carla Godoy, que está ahí, y que tiene que ver con presentar películas a niños, niñas y jóvenes con una conversación posterior, y las inscripciones para el segundo semestre están abiertas. La pueden encontrar en www.insomniacine.cl/experiencia insomnia. Ahí la pueden encontrar. Son funciones gratuitas que se dan todos los días miércoles a las 11 de la mañana a partir del 3 de agosto. Así que ahí pueden ver películas muy buenas. Ya dimos el primer semestre, Mis hermanos sueñan despierto. Pudimos tener una conversación posterior que fue muy enriquecedora con los niños, niñas y jóvenes que vinieron a esa función. Y la otra actividad que tenemos, que tiene que ver con
formación de audiencias es el taller de apreciación cinematográfica que imparte Claudio Pereira y que va a partir el lunes 11 de julio a las 18:30 horas. También es una actividad gratuita para todo público, así que están todas, todos y todos bienvenidas a esa actividad para que cuenten a sus amistades y que pasen el dato. La escuela del taller de apreciación cinematográfica no necesita inscripción previa. Experiencia Insomnia sí requiere porque es dirigido a escuelas y necesitan pedirse permisos previos, entonces es muy importante inscribirse con anticipación a las funciones que ustedes elijan. Así que les agradezco muchísimo por estar aquí, agradecemos muchísimo a la Escuela de Crítica de Valparaíso, a la Juguera Magazine y a todos quienes han hecho posible esta actividad y este encuentro con Claudia Guayquimilla, y espero que te hayas sentido cómoda acá en nuestro espacio en Insomnia Teatro Conde. Sí, disculpen que no miraba tanto para allá, pero de verdad me da mucha vergüenza. Les doy muchas gracias porque sí lo volvieron muy acogedor. Les mando muchos cariños y fuerzas si están ustedes también escribiendo. Yo de nuevo estoy partiendo y es como uno se pierde, así que mucho cariño. Si quieren escribir por el Instagram, siempre contesto, de repente compartir procesos. Y si les gustó alguna de las películas o las quieren ver, están gratis online. Malajunta y mis hermanos en ondamedia.cl, y si quieren también hay una ficha educativa con ambas películas que pueden encontrar en internet en el programa Escuela al Cine, por si tienen amigues profes que quieren trabajar la actividad con sus colegios. Así que eso, muchas gracias y nada, ánimo en sus propias luchas también. Sí, pues como al revés. Sí, pues se vuelve así como el cambio de paradigma que hay que salir. Sí, ya. Sí, estamos partiendo ahora. Les recuerdo a las personas que como tenemos las funciones a las 8, hay que despejar la sala y luego quienes desean ingresar pueden hacer su ingreso.